Bienvenidos a la quinta clase del curso de desarrollo. Vamos a continuar viendo el tema de variables y demás temas de código, pero algo importante que quería comentarle que ya está creado todo el código, toda esta estructura que desarrollamos, está subida a un repositorio. Le voy a pasar la dirección, se va a ver acá abajo en el video. Pueden acceder en forma gratuita y descargan lo que tenemos hasta ahora. La idea es que lo voy a ir actualizando en cada clase. Otra cosa que voy a incluir en las próximas clases son pequeños exámenes para ir verificando que los contenidos van siendo entendidos, sobre todo. Recuerden que siempre pueden hacerme preguntas en las preguntas de este video. Y el tema del examen van a estar también en la descripción de los videos. Bueno, vamos viendo el tema de variables. Habíamos visto el tema de tipos, habíamos visto string, habíamos visto int y alguna más. Vamos a ver alguna tipo de variable importante que lo vamos a usar bastante también, que es la booleana. ¿Para qué sirve? Vamos a verla como un ejemplo práctico. Esta variable puede contener solo dos valores. Vamos a ver algo importante también ahora. Puede estar en verdadero o falso. Esto vamos a ponerlo con un comentario como verdadero. Y acá abajo vamos a asignar el otro valor a este tipo de variables. Este es el falso. Perfecto. Esto me sirve para mostrarle otro tema. Vamos a pasar esto para abajo. Vamos a hacer así, al revés. Esto vamos a ponerlo para arriba. Ahí está. Punto y coma. Lo que estamos haciendo acá, nosotros cuando vimos en las clases pasadas la definición de una variable, le poníamos el tipo, el nombre, signo igual y un valor. Hay otra forma de hacerlo, que en una línea nosotros las declaramos, en este caso variable booleana, y le ponemos un nombre. Sin necesidad de ponerle valor, ponemos punto y coma. Y en otra línea, o en otro momento del programa, le ponemos el nombre de esa variable, igual, y el valor que nosotros queremos darle. En este caso, decíamos, el tipo de variable booleana tiene dos valores posibles, verdadero o falso, en inglés, true o false. Eso es un tipo de variable bastante utilizada. Bien, otro tipo de variable también utilizada bastante es el tipo char, que nos permite almacenar un carácter. Por ejemplo, una letra o un símbolo. Simplemente esa capacidad tiene. Es como si fuera un string, una cadena de caracteres, pero es un solo carácter. Otro tipo de variables, bueno, esto vamos a las numéricas. Nosotros variables numéricas vimos solamente entero, que nos permite almacenar un número sin decimales, un número entero. Hay otros tipos, que es el tipo de un tipo llamado doble, en inglés double, que nos permite almacenar un número con decimales de doble precisión. Vamos a ver un ejemplo. Y después otro tipo de variable también numérica, que es el float o flotante. Este también nos permite almacenar decimales, pero con precisión simple. ¿Qué significa? Con menor cantidad de decimales. A ver si lo estoy haciendo. Bien, la diferencia. Este lo hacemos como si fuera un integer, agregamos simplemente los decimales, y en los float, o sea, para double, simplemente agregamos el número, coma, la cantidad de decimales. Y para float es similar, pero lo que hacemos al final es agregar una F en mayúscula, indicando que es de ese tipo. Bien. Vimos y algo, bueno, nosotros vimos el entero, vamos a repetirlo acá. Este es un valor simple, sin decimales. Y después hay un valor llamado long, que nos permite también almacenar un número entero, pero con mayor... este int, vamos a ponerlo acá en un comentario, es de 32 bits. Nos permite almacenar un número de hasta 32 bits. Y este long nos permite almacenar un número de hasta
64 bits. Bueno, lo que estuvimos viendo hasta ahora son variables. ¿Qué significa? Que nosotros podemos, bueno, podemos definirla, podemos asignarle un valor y en otro momento, como hicimos acá, le cambiamos el valor. Le ponemos un valor, en este caso pasamos de true a false, o podemos cambiar el valor de una variable numérica, etc. Hay un tipo de variables que son particulares, que se llaman, un tipo de variables que se llaman constantes. Esta tipo de variable particular nos permite en un lugar del código definirla y después no podemos cambiarle su valor. ¿Eso para qué nos sirve? Vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo con un valor de pi, pero podríamos ponerlo con un valor de un impuesto. Ese impuesto en todo nuestro programa, o a un valor en particular, no va a cambiar, entonces nosotros lo definimos, en este caso, en la parte superior del código, y después está asignado, o sea, definimos la variable de esta forma. La palabra constante, el tipo de variable que va a ser un valor double. Le decimos el nombre de la variable, en este caso valor de pi. Vamos a ponerle, bien, valor de pi es igual y le ponemos el valor, en este caso 3,14159. Este valor ya queda asignado. Después vemos si más adelante queremos cambiarlo. Vamos a ver lo que pasa. Queremos poner un valor distinto y nos trae un problema avisándonos que es una constante. Estas son indicaciones que nos hace el Visual Studio, en este caso subrayado en rojo o diferentes tipos de alertas, y si nosotros nos posicionamos ahí con el cursor, nos va a decir, dice que este tipo de asignación no es propia para esta variable. Entonces, cualquier tipo de variable podemos modificarla, excepto las llamadas constantes. Las constantes las definimos en un lugar, le asignamos un valor y después durante todo nuestro código va a conservar ese valor, no se lo podemos cambiar. Bueno, habiendo visto, creo que los casos, los tipos de variable que vamos a utilizar, podemos empezar con un tema bastante importante, que es el tema de clases. Podría verlo con un ejemplo, pero vamos a ver un poco una idea de una teoría pequeña antes de empezar con aplicar el tema de clases. Nosotros estamos definiendo en este caso los datos de un usuario o de un cliente o un usuario de nuestra aplicación. Tenemos por un lado el nombre del usuario, el número de documento, una dirección. Imaginemos que necesitamos para este usuario hacer alguna tarea como un cálculo, vamos a ponerlo, imaginemos que es un cálculo de un impuesto. Bien. Y le ponemos... Bien. Entonces, para declarar, para calcular el impuesto, primero creamos una variable que son compras totales de este cliente, por ejemplo. Ponemos un monto. Y después, para calcular el impuesto, lo hacemos acá mismo. Ponemos este nombre de esta variable multiplicada por un valor de un impuesto determinado, en este caso el 21%. Vamos a tener esta variable, el cálculo del impuesto. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos varios clientes y en todos ellos tenemos esta fórmula? Y el día de mañana esta fórmula, este cálculo se modifica. Nosotros tenemos que ir recorriendo todos los clientes que hemos definido, ir modificando esta forma, ir modificando esta fórmula o estos valores. Hay una forma más simple de hacerlo esto. Imaginemos que tenemos un grupo, una agrupación, un lugar que nosotros podemos, que tiene una estructura dada para recibir los datos de este cliente y nos hace las cosas más fáciles. Por ejemplo, que nos calcula en forma interna, sin complejidad, el tema de los impuestos o el tema que nos permite sumar el tema de las compras del cliente o que nos devuelve, nosotros le pedimos el nombre completo del usuario o su número de documento y demás. Ese tipo de soluciones se llaman clases. Vamos a verlo acá. Entonces, dijimos que una clase fundamentalmente es un molde que nos sirve para crear objetos de un tipo determinado. Toda clase dijimos que tiene dos componentes, atributos y métodos. ¿Qué son? Atributos son las variables internas de la clase, que nos permite mantener los datos. Los métodos, por ejemplo, los métodos son usos que tenemos dentro de la clase para un comportamiento determinado. Imaginemos un método llamado cálculo de impuestos dentro de la clase.
En este caso nosotros le pasamos un valor y nos calcula ese impuesto. Entonces dijimos, una clase es un molde con el cual creamos objetos. Dentro de toda clase tenemos atributos y tenemos métodos. Lo que vamos a hacer ahora es, a modo práctico, vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase para contener y manejar en forma mucho más simple los datos de los usuarios. Entonces, por debajo de esta clase que habíamos creado los primeros programas, seguimos esta línea y por acá creamos una clase nueva llamada usuario. Ponemos las llaves, ok. Acá adentro vamos a crear lo que hemos dicho acá arriba, tanto atributos como métodos. ¿Qué dijimos que son atributos? Son variables para contener información. Entonces, vamos a crear una variable llamada nombre, otra llamada apellido. ¿Qué más habíamos guardado? El tema del documento, número de documento. Y un dato más, la dirección, podemos ponerle. Ok. Como entendemos que todos estos datos son del usuario, omito la palabra usuario en todos el nombre de las variables. Compras totales, esto lo vamos a ver de almacenarlo de otra manera. Bueno, por ahora nos es suficiente estas variables. ¿Por qué agrego la palabra public? Nosotros vemos cuando declaramos una variable, directamente le ponemos el tipo, inmediatamente el nombre de la variable. Acá agregué una palabra más, que es público o public. Lo que hacemos es permitir que esta variable sea accedida en forma pública desde afuera de esta variable. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Bueno, por un lado ya hemos declarado las variables, le llamamos atributos, las variables propias de esta clase. Vamos a declarar los métodos. Bueno, lo que nos falta ahora, habiendo declarado las variables, vamos a declarar los métodos de esta clase. Lo hacemos de esta manera. También lo hacemos de forma pública para que podamos accederlo desde afuera. Le ponemos el tipo de valor que va a manejar, el nombre del método y algo importante, esto es... Bien, este es un valor que va a recibir el método. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Ponemos comillas y lo que hace el método internamente. Bien, la aplicación de esto es simple. Nosotros tenemos, en esta línea declaramos este método, le decimos que va a ser del tipo double, qué tipo de valor va a devolver, un tipo double, y qué tipo de valor va a recibir, también un tipo double. Nosotros cuando lo llamemos le vamos a pasar un valor. En la primera línea lo que hacemos es calcular el impuesto. ¿Qué estamos haciendo acá? Declarando una variable del tipo double con el nombre impuesto, signo de igual, y le ponemos este valor que nosotros le mandamos, lo multiplicamos por 1.21 o el valor que necesitemos para el impuesto, calcular el impuesto. Y lo que tenemos que hacer después es devolverlo, ese valor. Se hace de esta forma. Bien, esto es un método bastante simple que se llama cálculo de impuestos, que recibe un valor del tipo double, hace una operación y devuelve una variable también del tipo double. Bien, ahora bien, hemos declarado acá la clase esta de usuario. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, una vez declarada la clase, vamos a verla acá abajo, lo que vamos a hacer es crear un objeto de esta clase. Como lo llamamos, instanciar un objeto de esta clase. Entonces lo que vamos a hacer espacio acá. Se hace de esta forma. Ponemos el nombre de la clase, el nombre del objeto que vamos a crear, el signo igual, la palabra new y el nombre de la clase
con paréntesis. Lo que estamos diciendo acá es, creamos un nuevo objeto de este tipo, del tipo usuario, y le hacemos una instancia de esta clase. Hacemos de ese objeto una instancia de esta clase. ¿Cómo hacemos para acceder a los atributos de este objeto? Que son los atributos, son las variables internas que hemos definido acá. Lo hacemos de esta forma. Entonces ponemos el nombre del objeto, punto, y escribimos uno de los atributos, nombre. Y le ponemos un valor. Era Jorge el nombre del usuario, punto y coma. Lo mismo para los demás valores. Vamos cargando todos estos valores. Ok, creo que me falta el documento. Bien, era 2345 789. Ok, tenemos los datos declarados. Y ahora lo que nos faltaría, podemos hacer uso de esa función, vamos a verla acá, que nosotros creamos un método dentro de esta clase, que se llama cálculo de impuestos. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, es algo parecido a lo que hacemos acá. Vamos a el objeto, punto, el nombre del método era cálculo de impuestos, y espera que le pasemos un valor. Vamos a pasarle 312. Perfecto. El tema que acá nosotros le estamos pasando esta información, esto nos va a devolver una variable del tipo double y nosotros no la estamos mostrando de ninguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es, acá arriba, vamos a crear una variable del tipo double llamada resultado y vamos a ver lo que hicimos acá. Creamos una nueva variable del tipo double llamada resultado, ponemos el signo igual y ponemos esta llamada a ese método, a esa función dentro de la clase. Esto nos va a devolver un double y ese valor va a ser colocado en esta variable. Y lo que podemos hacer inmediatamente es mostrarlo. Nosotros habíamos visto que era tan simple como console.writeLine. En este caso escribimos un mensaje. Ponemos el signo de más para concatenar y ponemos lo que queremos mostrar. En este caso resultado. Vamos a hacerlo así. Y recordemos que por consola, si lo dejamos así como está, lo que va a pasar es va a mostrar este valor, este resultado, inmediatamente va a cerrar la consola. Entonces lo que hacemos es agregar una línea más, en este caso con readline y punto y coma, que nos va a dejar la ventana abierta, va a esperar que nosotros escribamos algo, en la medida que no lo hagamos va a quedar la ventana abierta. Bueno, es tan simple como esto, instanciamos un objeto, le cargamos valores, llamamos a su método y mostramos resultado. También podríamos mostrar acá los valores del objeto este. Esto lo vamos a hacer inmediatamente en la clase que viene. Por ahora nos quedamos acá. Vamos a ejecutar como siempre desde el inicio. Algo importante, esto podríamos borrarlo ya. Bueno, vamos a dejarlo, igualmente no nos afecta. Vamos a ver la ejecución de esta parte. Hay algo que no quedó bien. Vamos a revisar. Me faltó un punto y coma ahí. A ver ahora. Ahí está haciendo el cálculo. Este es el valor que nos muestra. Vamos a hacer una operación rápida. A ver si está bien. Bueno, podemos comprobar en la calculadora que está bien hecho. Fue bien calculado el valor este del impuesto. Podemos ver acá los números con 83. Perfecto. Entonces lo que hicimos, lo podemos ver acá. Nosotros le pasamos al método de la clase llamado cálculo de impuestos, le pasamos este valor, nos calculó un 21% y nos devuelve
esto en la salida por consola. Hemos calculado la calculadora y es un valor correcto. Bueno, entonces vemos que es bastante simple. Por un lado, declarar objetos y por otro lado, llamarlos e invocar sus métodos. En próximas clases vamos a ver un poco más de teoría y bastante más práctica sobre el tema de objetos. Como siempre, en los comentarios de este video pueden hacer preguntas. Recuerden suscribirse, activar la campana si quieren recibir notificaciones. Y en la próxima clase espero también hacer un examen sobre el tema de clases, así podemos revisar el tema de conceptos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.